Bienvenidos sean todos aquí a este canal. Como pueden ver en el video de hoy, les estoy trayendo una limpieza no profunda, pero les estoy trayendo una limpieza junto con una decoración. Así que esto es un canal que es completamente variado. Si te gustan los canales así que tienen un poquito de todo, no te olvides de suscribirte y compartirlo con todos tus familiares y amistades. Y como ya vieron por el título de este video, voy a estar haciendo una decoración minimalista. Ustedes saben que en mis videos yo digo que yo no sé decorar, lo mío es limpiar básicamente, pero siempre trato de traerles a ustedes algo que en el canal se vea algo diferente, algo distinto, pues porque mientras pasan las temporadas y pues uno cambia y uno quita y uno pone, así que lo que van a ver aquí es que la decoración mía es una decoración completamente bien sencillita. Estoy recogiendo, los pasos son los mismos, ustedes ya lo saben. Yo lo que empiezo haciendo es recoger todo primero, lo que está revolcado, lo que está tirado en el piso, lo que está sucio, todo eso lo acomodo todo. Después que hago todo eso, entonces paso a barrer. ¿Por qué barro primero? Porque ustedes saben que en mis videos anteriores yo siempre les digo que el problema que yo tengo aquí es el polvo. Así que considero yo que barriendo primero y después pasando paños donde se supone que se tengan que pasar, todos los cristales, todas las mesas, y luego entonces hago el mapo, porque de esa manera siento que si paso todo eso primero, como que le paso el paño primero y después barro, como que otra vez el polvo se le va a regar, y así son los pasos que yo hago. Mis pasos siempre los repito en cada cuarto que yo limpio. Esos son los mismos pasos en todos. Hasta ahora esos pasos siempre me han ayudado y ya creo que estoy básicamente acostumbrada. A veces trato como que de cambiar la rutina, pero como que vuelvo otra vez a la misma. Así que lo que van a ver aquí, estuve un poquito indecisa porque de la manera en que decoré los cojines, no fue que decoré, sino de la manera en que los coloqué en el mueble, como que no me gustó. Pero después pues lo que hice fue que puse los dos mostazas en la esquina. Entonces el blanco con color mostaza lo puse a la parte de atrás y pues se ve un poquito mejor. El mueble mío es bien grande, así que yo considero que yo creo que para que ese sillón se vea bien, tengo como que ponerle muchas cosas. Pero yo tengo una nena de 6 añitos y tengo un bebé de 7 meses. Y pues se me hace un poquito difícil decorar mucho y poner mucho. Además que yo soy una persona que a mí no me gusta poner muchas cosas. Yo soy bien sencilla y mientras menos, mejor. Porque pues soy una mamá y pues siempre mi tiempo es limitado. Siempre estoy ocupada, siempre estoy haciendo algo. Y pues cuando uno tiene menos cosas, uno menos limpia. Así que lo único que quise hacer fue quitarle algunos cojines, añadirle 3 cojines como vieron, algo bien sencillito, pero bien delicado. Me gustaron, sí, estoy pensando en los cuadros, quiero poner 4 cuadritos en la parte donde están los cuadros que ya tengo, las fotos de los piecitos del nene y de la nena, y quiero como que en esa área ponerle entonces unas fotitos que tengan que ver pues obviamente con el fall decor y todo eso. Pero espero que esta así le haya gustado. Yo sé que yo soy bien sencillita, yo soy bien básica cuando se viene a la decoración. No sé absolutamente nada. A veces pido consejos, pero entonces trato como que decorar un poco más, añadir un poco más, y a la hora, 2 horas termino quitando lo que puse y soy un desastre. Me gusta que todo se vea bien limpiecito y pues como quiera. En mi casa me he dado cuenta que aunque hagan menos cosas, yo soy un desastre. Yo misma revuelco y después digo, ay, ¿por qué revolú? Y después ya ustedes saben cómo es la vida de una mamá. Pero estoy tratando lo mejor de mí, de por lo menos traerle algo diferente, de por lo menos añadirle uno que otro toque así de decoración, pues para que ustedes vean algo distinto. Como pudieron ver también, moví la parte de decoración de las plantas, las moví. Y lo que hice fue como que para que también la decoración como que corriera toda junta de ese ladito. Porque como les digo, el sillón mío coge prácticamente la mitad de la sala. Entonces, pues lo que hice fue eso. En la cocina, lo que hice también fue algo bien sencillito, algo bien rapidito. Y creo que se ve bien. Lo que sí pensé fue cambiarla. Ustedes ya lo van a ver más ahorita, en los próximos minutos.
Lo que sí fue como que la alfombra es negra. Y como que en mi mente tengo como que cambiarla para que siga corriendo el motivo. Lo que pasa es que acá yo estoy tratando de conseguir cosas que vayan con blanco y negro. Y en Estados Unidos se consiguen tantas bellezas. Yo he visto videos de decoraciones tan hermosas, blanco y negro, pero también le incluyen el anaranjado, le incluyen el mostaza, pues porque son colores ahora de otoño. Pero aquí es bien difícil y como yo les digo, yo soy bien sencilla, yo no sé nada de decorar. Pero por todos ustedes, créanme que estoy tratando lo mejor de mí. Me estoy saliendo un poquito de mi área y añadiéndole unos que otros colores, pues para traer una variación a mi canal y pues que no siempre vean lo mismo. Pero yo espero que les haya gustado. Ustedes quédense aquí porque faltan 2 o 3 minutitos para que el video se acabe. Quiero dejarles saber a todos ustedes que yo me hice un canal de YouTube nuevo. Ese canal, el propósito de ese canal es, si todos ustedes no lo saben, yo soy una persona cristiana y creo fielmente en Dios. Y pues quise hacer este canal desde hace muchísimo tiempo. Yo en mí siempre he dicho que este canal se formó desde hace muchísimo tiempo, pero no estaba segura, estaba indecisa de hacerlo. Pero al fin lo logré hacer. Llevo como 1 o 2 semanas con el canal. Lo estoy haciendo, estoy tratando de subir un video acerca de los niños y después un video para nosotras las mamás, cuando se viene en el área espiritual para crecer. Así que si a ustedes les interesan un contenido así, les invito a que pasen por allá. Ya por aquí, por la pantalla, les estoy dejando de vez en cuando así para que ustedes lo vean. El canal se llama Madres con Propósito. Y en la fotito van a ver una foto mía y una foto de mi hija. En los videos muchas veces pueden ver que estoy sola y otras veces pues pueden que la nena salga, el nene salga. Pero la nena mía empieza la escuela, así que ya prontito pues los videos van a ser solo yo. Pero estoy tratando de hacerlo videos que sean motivadores y bien muchas actividades y pues para que motivarlas a ustedes pues que crezcan en el ambiente espiritual de una forma distinta. No todo tiene que ser aburrido, no todo tiene que ser una monotonía, no. Y cuando tenemos familia, pues es bien importante que nosotros hagamos más, un poquito más para nuestros niños, para involucrarlos, pues como les digo, en este ambiente espiritual. Así que si les gustaría un canal así, pasen, si no se suscriban, pasen, miren los videos que ya he subido y pues si quieren compartirlo, lo pueden compartir para que otras mamis puedan ser bendecidas de la misma manera en que alguno de ustedes de aquí de este canal pueden ser bendecidas, y créanme que se los voy a agradecer con todo mi corazón. Así que les voy a dejar en la cajita de descripción y en la parte de los comentarios les voy a dejar el link de ese canal para que pues ustedes pues se les haga un poquitito más fácil, porque obviamente ahora Facebook no te notifica porque pues tengo muy poquitos suscriptores, pero se los voy a dejar como quiera para que corran por allá y vean los videos y pues me apoyen también con ese canal. También quiero decirle a todos ustedes que ya estamos casi para los 4,000 suscriptores en este canal y estoy tan contenta. Todavía me recuerdo los primeros días que yo estaba tan emocionada por llegar a los 100. Y después que llegué a los 100 estaba tan emocionada para llegar a los 200. Y después siempre que llego a 1000 me siento bien emocionada, bien contenta. Así que esto solamente es gracias a cada uno de ustedes que se han suscrito, que ven mis videos, que los comparten. Tengo a personas que han estado desde el primer día que creé este canal y se los agradezco con todo mi corazón, todo el apoyo a las personas que siempre comparten mis videos, que los ven. Tengo esas muchachitas por ahí, mamitas, que siempre me comentan, que siempre están ahí. Tengo unas chulerías de personas por este canal y pues se los agradezco a cada una. No tengo palabras para agradecerle. Así que muchísimas gracias. Estamos ya a puntito de llegar, creo, si no me equivoco, por 40 personas estamos para llegar a los 4,000. Así que muchísimas gracias, como siempre les digo. Que Dios me las bendiga a cada uno de ustedes que ven mi canal. Y pues espero que sea de mucha bendición este y el nuevo canal que creé. Así que nos vemos y nos será hasta un próximo video.